de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello y en esta ocasión Valeria Moy y Mauricio Meshulam para discutir tres temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía a líderes del crimen organizado a fin de pacificar al país. Luego vamos a debatir las perspectivas en México para el 2018. Y para terminar, vamos a reflexionar sobre lo que podemos esperar en la arena internacional, incluyendo desde luego el primer aniversario de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches y primero que nada un muy feliz año a toda la audiencia de Es la Hora de Opinar. Le doy la bienvenida, como todos los lunes, a Javier Tello. Javier, muy buenas noches, Leo, feliz año. Igualmente. Y en esta ocasión nos acompaña Mauricio Meshulam. Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme, feliz año, Leo. Gracias. Y Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año igualmente. Bueno, pues entremos en materia en un año que va a estar movidito. Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, desató una ola de críticas con su propuesta de amnistía a criminales como una vía para pacificar al país. Hay que recordar que 2017 fue el año más violento en 20 años, con casi 24,000 homicidios dolosos según cifras oficiales. Desde la Secretaría de la Defensa y Gobernación hasta el PRI y el PAN, y desde luego sus rivales en la carrera por la presidencia, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, descalificaron la propuesta de López Obrador al considerarla inviable. Por su parte, AMLO dijo que su propuesta fue malentendida, distorsionada y que ahora es utilizada para golpearlo, aunque insistió en que para construir la paz en el país deben utilizarse todos los recursos y opciones disponibles, incluida la amnistía. Y aclaró que esta no incluiría a asesinos, ni a violadores, ni a secuestradores. Javier. Viejo tema, por viejo cierto, tema, sin lugar a duda. En esta mesa, por cierto. Sí, ¿no? sin lugar a duda. Mira, lo primero que yo diría es qué bueno que se está discutiendo el tema de la violencia. Es un tema fundamental, yo creo que uno de los grandes retos, yo creo que será un tema central en 2018. Sí. Qué bueno que los candidatos o los precandidatos están entrándole al tema de una u otra manera. De bote pronto, el tema de la amnistía, yo necesitaría muchísimos más detalles para poder decir si estaría a favor o en contra. Porque lo que dijo fue muy poco para poder, creo yo, tomar una postura. De bote pronto, la idea no me encanta, tanto por razones prácticas como por razones morales. Pero lo que sí creo es que sí es muy importante discutir estos temas sin prejuicios y no descalificar ex ante ninguna postura. Me recuerda un poco lo que pasó con Calderón, que creo que en su momento sí abrió el debate al público, a la sociedad civil, hizo de hecho un evento, y yo creo que Calderón tuvo todas las intenciones de genuinamente discutir el tema, pero de fondo su postura es que no había alternativa a su estrategia. Si de entrada no hay alternativa a la estrategia de Calderón seguida por Peña Nieto, bueno, pues entonces no hay que discutir el tema y que no sea un tema en 2018. En ese sentido me preocupa algunas de las reacciones que de inmediato descalificaron la postura. De una manera, se entiende porque es una elección, se entiende que Meade y Anaya lo hagan. Claro. Pero creo que las reacciones me preocupan un poco porque sí creo que hay que pensar en todas las posibilidades, más allá de los detalles que faltan para poder realmente evaluar la postura. ¿Incluida la amnistía, dirías tú? Bueno, depende. Como ya se ha dicho miles de veces, si estamos hablando de darle amnistía a los campesinos que cultivan marihuana, yo no tendría problema con esa amnistía. Si estamos hablando de darle amnistía a los gentes que están en la cárcel por consumo de marihuana, yo no tendría ningún problema con esa amnistía. Me tendrías que dar muchos más detalles. Al Chapo, no. Me tendrías que dar muchos más detalles de qué significa, cómo se implementaría, por qué se implementaría. La otra cosa que me gusta es que si hay un tema aquí, un subtema o un tema entre líneas de justicia transicional. Creo que en todo el discurso de López Obrador respecto a la seguridad,
más allá del tema de la amnistía, hay un discurso de que aquí hay un componente político de fondo muy importante y que ese tema, que no es meramente un tema policíaco, es un tema de prevención, es un tema económico, ¿verdad? Y también es un tema estrictamente político y que eso requiere una perspectiva de lo que llaman justicia transicional. ¿A qué te refieres? Pues es un poco lo que pasa en países como Sudáfrica, que transita del autoritarismo a la democracia, una situación extraordinaria que requiere una perspectiva de justicia y de cómo va a ser justicia un poco distinta a lo normal, que no es para siempre, que es para lidiar con el momento. La justicia transicional, por cierto, implica reconocimiento de que se cometieron crímenes, o sea, hay un proceso importante de culpabilidad, etcétera, 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 y hay distintos modelos. Como entonces, lo de Colombia ahora, digamos. Lo de Colombia, lo de Sudáfrica, hay muchos ejemplos. Creo que entre líneas hay algo de eso, sobre todo si incluyes otras partes de su propuesta que tienen que ver con seguridad, el hecho de que haya puesto a Durazo para encabezar todo esto, claramente alguien con un perfil político y no policiaco. Sí, hablan también de eso. En fin, pero así de bote pronto, amnistía, tengo algunos problemas con tanto la parte práctica como moral, ¿no? Valeria. Mi tema con esto es que siento que con López Obrador pasa un poco lo mismo en cualquier tema del que se hable. Entonces, si hablamos de corrupciones, la va a eliminar. Si hablamos de transparencia, la va a dar toda. Si hablamos de cambio de sistema de seguridad, amnistía. O sea, como que son propuestas que suenan simples a problemas verdaderamente complicados. Eso es la demagogia. Eso es la demagogia. Pero aparte, y un poco tomando lo que decía Javier, creo que pone esta propuesta, la suelta en un discurso, en un meeting en Guerrero, sin tener más detalles de la propuesta, ¿no? Ni él mismo, yo creo que saberlos, a lo mejor los ha platicado con su equipo cercano, pero no los dijo en ese momento, con lo cual abre la puerta a toda suerte de discusiones y a toda suerte de comentarios. Después ha ido diciendo, como lo presentabas en la introducción, diferentes cosas. De hecho, me han malinterpretado, no iba por acá, no iba por acá. Algo importante que ha dicho es que... O ha mandado, digamos, a gente cercana a ella a hacer la exégesis. Exacto. La interpretación talmúdica pero de lo que quiso decir. Hay frases que llaman la atención. Ha dicho que, que lo que ofrece es perdón, pero no olvido. Cuando es curioso, porque la amnistía pues viene de amnesia, es olvido la amnistía en términos generales. Y luego dice... Aunque la justicia transicional no. No, la justicia transicional es otra cosa. Y luego dijo eso, en otra conferencia, en otro momento, dijo, no, lo que hay que hacer es solo va a haber amnistía para aquellos que reconozcan que hicieron un mal, que estén arrepentidos y que prometan no volverlo a hacer, ¿no? Perdón sin olvido. Perdón sin olvido. Entonces, empieza a haber un poquito más de detalles. A mí lo que me gusta es que pues ya tenemos un tema con una propuesta más o menos clara sobre la cual podremos ir discutiendo. Pero suena una ocurrencia, ¿no? En principio. Suena una ocurrencia, a mí me suena una Nada ocurrencia. nuevo, yo creo Obrador. que ninguna víctima de las miles o millones que hemos tenido en este país estará de acuerdo en una cosa así, ¿no? Mauricio. Mira, yo podría contribuir con la discusión en dos temas específicos. Primero, entender que nuestras sociedades, nosotros documentamos hace ya como 4 años aproximadamente el nivel de estrés postraumático que padece una sociedad como la mexicana. Lo medimos y lo documentamos, lo tenemos publicado y estudiado porque la violencia deja huella. O sea, no nada más termina la violencia y ya se acabó todo. La violencia internacionalmente lo sabemos, deja huella y esa huella se queda en la cabeza, se queda en una especie de mente colectiva. Claro. Entonces, cuando tú simplemente sacas una propuesta, incluso en un país donde la propuesta es mucho más elaborada, como Colombia, vas a tener reacciones sociales de gente que está psicológicamente afectada y que son esta serie de otras víctimas a raíz de décadas de violencia que te dicen, ¿por qué los vas a perdonar? O sea, de ninguna manera. Y bueno, en Colombia echaron para atrás, casi echan para atrás el proceso. Pero ¿no? Hay un sector social que te dice, incluso con una propuesta de amnistía mucho más elaborada, te va a decir un sector social de ninguna manera. Entonces, tienes ese primer elemento. Pero eso es lo que causa el estrés, lo que tú dices. Eso ese lo causa de violencia. Claro, porque cuando tú eres víctima directa, bueno, ni se diga, pero también hay víctimas indirectas. Claro. O sea, toda una serie, nosotros detectamos niveles de PTSD, o sea, estrés postraumático, en municipios muy alejados de las zonas más violentas del país, a través de contagio, vía redes sociales, vía medios de comunicación, a través de rumores. Entonces, la gente
nos afectamos psicológicamente cuando vemos y entramos en un proceso de temor. Empiezas a ver cosas como pesadillas, cosas como insomnio, o sea, temas de ese tamaño y de ese nivel. Y por supuesto que esto te afecta. Entonces es un primer elemento. Hay un segundo elemento que tiene que ver mucho con lo que decía Javier. O sea, hay muchos casos a nivel internacional de procesos de reconciliación, procesos de perdón, procesos de justicia, comisiones de la verdad, pero sobre todo son políticos. No son del crimen organizado, Mira, es la diferencia. No, mira, Leo. Pero hubo muertes y muchas muertes. Sí, por eso, pero esa es una civiles. diferencia creo que importante. Es una diferencia importante. Sí hay procesos de crimen. No es lo mismo que se siente Rabin con Yasser Arafat, ¿no? Y tratar de encontrar un proceso de reconciliación nacional. A el jefe del Estado mexicano con el jefe de un cártel de la droga. Pero o sea, sí hay diferencias, quiero pensarlas, ¿no? Pero mira, a ver, pero en ningún momento, propuso López Obrador, me voy a sentar con el Chapo. No. Lo que le falta son esos detalles. Líderes, pero sí propuso a los líderes. Sí. Bueno, es que habría que entender qué son eso de los líderes. ¿Qué son los líderes? Exacto. El campesino que agrupa a otros campesinos que cultivan marihuana es el líder de esos campesinos y con eso hay que sentar. Habrá que acotarlo. Tienes los dos casos, o sea, tienes los casos de procesos políticos y tienes procesos de lo que se conoce como justicia restaurativa en casos criminales. Pero aquí lo importante está en los detalles. O sea, tienes que ver primero qué nivel, o sea, hay por ahí, estaba echando un ojo a un documento de 40 casos de justicia restaurativa en un proceso en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Normalmente lo que tienes que ver primero es qué tipo de crímenes cometieron estas personas a quienes sí califican para la justicia restaurativa. Normalmente vas a ver que no son crímenes mayores, o sea, no hay casos de violaciones, de secuestros, o sea, de crímenes muy elevados, pero tienes que definir quién podría ser sujeto de este proceso de justicia restaurativa, bajo qué términos, si va a haber. Muchas veces, por ejemplo, no hay una amnistía total, muchas veces lo que hay es una reducción en las condenas, o sea, sí vas a tener que ir a la cárcel, pero si reconoces, enfrentas a la víctima, pides el perdón, claro. Hay una reducción en la sentencia y luego tienes un proceso de incorporación o reinserción social donde tienes que hacer trabajo comunitario, pero te estoy hablando de crímenes mucho más comunes, no estamos hablando de secuestradores. Ahora, no es un poco... A mí lo que me preocupa, Javier, tú lo decías, la solución de Calderón y luego la solución de Peña Nieto parecería pues, es lo mismo. Pero al final del día también sabemos que la solución, aunque suene aburrida, y aquí lo hemos dicho 500,000 veces, es fortalecer el aparato de procuración de seguridad y de justicia en el país. Es decir, policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y cárceles. Yo te remitiría... Esa es la solución. O sea, hablar de amnistía está muy bien, qué bueno, sí. Pero al final del día, si no tenemos policías, fiscales, jueces y cárceles... Y todavía más, Leo. No va a haber seguridad. Pero el tema también es que hay un mercado. O sea, puedes tener todo ese aparato que mencionas, Leo, y de todas maneras va a seguir existiendo el mercado. ¿El mercado de drogas? El mercado de drogas. Ah, bueno, pero eso te lleva a la legalización. Pero es que es un tema que va pegado con este. Pero eso es parte de la violencia. El decir que toda la violencia es el resultado de las drogas creo que es un error. Hay mucha violencia que tiene que ver con muchos otros delitos que nada tienen que ver con el narcotráfico. Y parte del problema que hemos tenido, según yo, los últimos casi 12 años, es que se ha hecho sinónimo crimen organizado en narcotráfico. Y lo único que parece preocupar o preocupó en su momento al gobierno fue el narcotráfico. Pero yo quiero defender la idea de las ocurrencias. Es decir... Ah, caray. Yo sí creo que necesitamos que a la gente se le ocurran nuevas cosas. Bueno, si lo defines así, las ocurrencias, sí. Por eso, pero lo que pasa es que pareciera que cada vez que alguien dice algo que se sale... No, casi. Pero es que la ocurrencia aquí lo que implica es como una solución simplona, demagógica, a un problema de fondo. Es mejor hablar de amnistía, porque aparte te retoman en los medios y acaban hablando de ti, que hablar del tema aburridísimo que sabemos que es el fondo del asunto de cómo tener mejores policías. Él creo que también ha hablado ya de esas otras cosas. Habló también, más recientemente, habló de esta Guardia Nacional. En ese mismo tema habló de eso. Bueno, entonces por un lado se le critica por decir lo mismo de siempre, y por otro lado decir por cosas nuevas. Entonces, ¿pero qué cosas nuevas? Pero lo que te estoy diciendo es que sí está incluyendo esos otros temas. A ver,
tampoco quiero, no estoy tratando de defender, lo que sí quiero transmitir es que es muy importante hablar de esto, de lo aburrido, pero también de lo no aburrido. Es decir, yo sí creo que hemos estado encerrados en una manera de pensar en este problema durante ya casi 12 años. Yo estoy de acuerdo. Déjame proponer aquí. Y las ocurrencias ayudan a sacar. Déjame proponer aquí. Está bien. El cambio de discusión tiene que ver con una concepción distinta. No es combate al narcotráfico, como bien lo decías, porque existe una gran cantidad de negocios del crimen organizado. No es ni siquiera combate al crimen organizado, ni siquiera combate a la violencia. Es construcción de paz de raíz. La construcción incluye los elementos que decías tú. Pero pacificar, aquí tendrías que hablar de construir lo que el Instituto para la Economía y la Paz conoce como los 8 pilares de la paz, que incluyen varios de los elementos que tú mencionaste, incluyen otros, paz como por interna. ejemplo, paz interna, como por ejemplo el combate a la desigualdad. O sea, hay estudios de correlación brutales entre crimen violento y desigualdad. Recientemente los invito a leer un artículo de The Guardian que saca hace 2 semanas, que es muy bueno y te habla de varios estudios, uno incluido del Banco Mundial. Pero a ver, ¿por qué Oaxaca es menos violento que Tamaulipas? Desigualdad, no pobreza. Bueno, desigualdad. Eso es muy importante para empezar. Hay estudios de correlación muy fuertes, o sea, y el Banco la Mundial violencia saca. en México se debe a la desigualdad. Es que no es un solo elemento. Sí es, o sea, es combinado la desigualdad con corrupción, con debilidad institucional. No, claro, son muchas cosas. Por eso, pero si tú nada más atacas una de ellas sin atacar el resto, o sea, es un sistema. Si solamente se combate una de ellas sin atacar el resto, sin construir en el resto, muchas veces encuentras huecos. Entonces aquí, esto lo que te dice es que necesitas estrategias de corto plazo, sin duda. Necesitas estrategias de mediano plazo y ahí viene el largo plazo, que es donde incluye toda esta serie de elementos, ¿no? Ahora, yo nada más quiero decir con el tema de las ocurrencias, yo creo que se valen las ocurrencias, pero bien pensadas, bien presentadas. La ocurrencia de soltar una palabrita en medio de un meeting. Es que sí. Luego, a ver qué quiso decir, No, y porque... viene el exégesis, y, en fin, Valeria. No, bueno, yo creo, en este sentido voy a defender un poco a Javier. Sí creo que necesitamos, no solo en la parte de violencia o de seguridad, sino en la parte económica, en la parte social, en la parte de desigualdad, pobreza, salirnos de la cajita. O sea, cuando hablamos, que no es el tema ahorita, pero de pobreza, ya estuvo bueno de pensar en programas sociales porque ya vimos que no funciona. Estamos hablando del ingreso básico universal, por ejemplo. Es que esa también se le calificó de ocurrencia en su momento, ¿no? Sí, no está mucho también más se le calificó ¿no? Está mucho más aterrizada, pero se le calificó de ocurrencia en todos los medios. Entonces, creo que sí vale la pena abrirnos a oír otras cosas, porque claramente lo que hemos hecho en los últimos años no ha funcionado, incluyendo, desde luego, este tema. Ahora, y tampoco, sin defender a López Obrador, en este momento, en ese meeting en particular, donde habló de la amnistía, también habló del mercado, hizo referencia a lo que me hace pensar que sí está pensando, por lo menos él, en su propuesta, en el narcotráfico, porque dice que va a trabajar con Estados Unidos para que Estados Unidos nos ayude y hagan una estrategia para bajar el consumo allá. A ver, pero regreso al tema de las ocurrencias, que me parece muy interesante. Creo que o sea, yo creo que hay de ocurrencias. Pienso ahorita, por ejemplo, las permanentes ocurrencias que se le ocurrían, a Fidel Castro, ¿no? Ahora vamos a sembrar fresas en toda la isla. Y se pusieron a sembrar fresas y fue un desastre económico, ¿no? En fin, yo creo que se vale pensar las ocurrencias, se vale tratar de aterrizarlas, pero muchas de esas, si se llevan a cabo, pueden ser un desastre para el país. Otra ocurrencia de López Obrador, que no quiere el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso sí me Yo parece se lo absurdo. pregunté aquí a Poncho Romo, oye, ¿eso cuánto va a costar? ¿Cuántos costos van a tenerse que hundir? No lo tienen ni siquiera calculado. ¿No es una ocurrencia? Lo que pasa es que hay que tener cuidado de empezar a clasificar las ocurrencias en buenas y malas, porque otra vez vas a regresar a tu cajita, a tu propia cajita y yo a mi propia cajita. Hay que evaluarlas y ver si tienen yo sentido. Creo que mi propuesta sería: estemos abiertos a escuchar cosas cualquier idea distintas. y a discutirla sin de entrada ex ante calificar ocurrencia, porque eso es una descalificación. Pensemos, bueno, ¿qué quiso decir? Efectivamente que la desarrolle, si va en serio. Porque también no fue una propuesta formal, fue algo que dijo en una entrevista de banquetazo. Pero creo que tienes que tener cuidado, mucho cuidado, porque si tú tienes una idea nueva, ideas nuevas, sin duda. Sí, claro, adelante. 100%. Pero depende mucho cómo la presentas. En este caso específico, o sea, la cantidad de fibras
sensibles, que toca el tema de la amnistía. O sea, te permite el ambiente para que de pronto tengas a Sicilia que brinque y diga de ninguna manera cómo vas a poder, cómo vas a los secuestradores, etcétera. Y luego tienes que salir a Está hablando un papá de un hijo que mataron. Y es natural. Sicilia, y es natural. Y decía yo, además de las víctimas directas, tienes una serie de víctimas indirectas cuyas fibras muy sensibles van a ser tocadas cuando tú introduces una palabra. Entonces yo coincido contigo en que necesitamos ideas nuevas. De eso no me cabe la menor duda. Pero depende mucho de cómo son planteadas y cómo las vistes. O sea, cómo presentas esas ideas nuevas. Por eso, yo lo que estoy defendiendo es la idea de ocurrencias, en el sentido de que tratemos de tener una mente lo más abierta posible. Creo que es un tema semántico, Javier. O sea, ocurrencias o nuevas ideas, ¿cómo las llamamos? Ocurrencias tiene en español la significación de que son ideillas que al paso se me ocurrió. Se le ocurrió a alguien. Es una ocurrencia, hombre. No le hagas caso. Se le ocurrió ahorita, no lo pensó. Se le ocurrió, tiene esa connotación. Es que yo quiero defender eso. Es decir, espérate. O sea, a ver, bueno, rápido, porque puedes claramente definirlo de tal manera que es lo peor del planeta Tierra. Lo que yo quiero defender es que una manera de sacudir tu cabeza es no ver a las ocurrencias como las estás definiendo, sino nada más escuchar. Y después ya reaccionas, oye, suspender el juicio, ¿qué diría el padre? ¿No? Y después, esa es la discusión que importa. Por eso, pero si entonces... de entrada ya hay un filtro que se llama ocurrencia, que cualquier ocurrencia es rechazada. Pero cuando un político... habrá buenas y malas. Cuando un político tiene que lanzar esas nuevas ideas. Obviamente, claro que hay que tener cuidado y hay que hacerlo. Bueno, es que ese es el tema. Oigan, ¿qué les parece si lanzamos la idea de la amnistía? ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son ventajas, desventajas, etcétera? Eso es una cosa. Al pasar en una entrevista banquetera, amnistía. No, pero es que sacudió y esto sacudió, ¿me entiendes? Y aquí estamos discutiendo el tema y todo el mundo ha escrito el tema. Por eso, y estamos llegando muchos de nosotros a la conclusión de que parecería de bote pronto, hay que esperar detalles, bla, 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 pero no una buena idea tanto por razones morales como prácticas. ¿Me entiendes? Y ya llegamos a esa conclusión. ¿Es bueno para el proceso de debate y de discusión política? ¿Quién sabe si sea bueno para la gobernanza? Yo sí creo que puede... No, pero puede funcionar. Gobernar a partir de... Se me ocurrió esto, órale, vamos a hacer esto. Yo ahí sí, como alguien que estudió políticas públicas que te enseñan a hacer modelos de impacto, etcétera, dices, güey, no. No, mira, la amnistía no es una mala idea dentro... Tampoco, obviamente, pero creo que vivimos, a diferencia de Cuba, donde lo que decidía Castro se hacía y punto, o Khrushchev, y lo que se decía Khrushchev con su decisión de plantar maíz y de tener su caritas, y punto. Bueno, creo que aquí no sería el caso. ¿No? Yo creo que depende, es que depende mucho, o sea, un tema, regreso al de la amnistía, porque es el detonante de esta discusión. En un tema como la amnistía, o sea, de entrada suena muy fuerte, pero si es planteado con todos sus matices y es planteado como una justicia restaurativa de cierta manera para cierto tipo de crímenes, en ciertos casos de excepción, etcétera, en un proceso político de transición. Ahora, temes que no sonó así. No, claro que no. No, bueno, le estamos haciendo la chamba a López Obrador nosotros. Pero bueno, me tengo que ir a una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hacer un análisis de las perspectivas para el 2018 en México.